días, maestro aquí presente. El día de hoy a nuestro grupo le tocó hablar sobre volantes de inercia. Volantes de inercia se conoce más por baterías mecánicas. No son baterías de las que normalmente nosotros nos acostumbramos a ver, como la de los teléfonos o de los autos eléctricos. Este sistema no almacena energía mediante reacciones químicas, es muy diferente porque este normalmente funciona por energía cinética mediante rotación. Entonces el ejemplo más claro que puede haber sería de una rueda de una bicicleta, porque mientras que usted va avanzando, entre mayor impulso le da, más fuerza tendrá. Entonces va a tener más fuerza y va a acumular más energía. En la actualidad esta tecnología se ha perfeccionado bastante a medida de los años, con materiales de alta resistencia y sistemas de levitación magnética en cámaras de vacío. Se ha utilizado mucho en cámaras de vacío. Gracias a esto se ha convertido en dispositivos clave para la ingeniería energética, capaces de absorber y entregar enormes cantidades de potencia de forma casi instantánea para estabilizar redes eléctricas. Desde este punto nosotros sabemos que este volante de inercia es muy clave para la electricidad realmente. Entonces es un tema muy interesante que mis compañeros les darán un poco más de información, que van a quedar más empapados del tema. Los dejo con mi compañero Fernando. Hola, mi nombre es Fernando José Hernández Leiva y hoy voy a hablar sobre los volantes de inercia o flywheels. Voy a hablar sobre cómo funcionan un poco los volantes de inercia. El almacenamiento mecánico por volantes de inercia o flywheels funciona bajo un principio físico muy simple. Conservar la energía en forma de movimiento rotatorio. Imaginemos de que un trompo o la rueda de una bicicleta que sigue girando sola después de darle un fuerte impulso. Pues básicamente esa sería la energía cinética almacenada. A nivel industrial y de red eléctrica, este proceso se realiza de forma muy eficiente y siguiendo estos pasos obviamente. Número 1, carga de energía, desaceleración. Cuando hay un exceso de electricidad en la red, por ejemplo en un parque eólico, durante una noche de mucho viento, esa energía eléctrica se inyecta al sistema. Un motor eléctrico integrado utiliza esta corriente para hacer girar el volante. Básicamente sería un disco pesado y masivo. A medida que el motor recibe más electricidad, el disco gira cada vez más rápido, acumulando la energía cinética. Número 2, almacenamiento. Mantenimiento del giro. Una vez que el volante alcanza su velocidad máxima, se corta la entrada de energía. El disco continúa girando por su propia inercia, manteniendo la energía guardada para cuando se necesite. Para evitar que el roce lo detenga y se pierda energía en una forma de calor, los volantes modernos utilizan tecnologías muy avanzadas. Cámara de vacío. El disco está encerrado en un contenedor sellado al vacío para eliminar la resistencia del aire. Levitación magnética. En lugar de rodamientos mecánicos convencionales, se usan imanes para suspender el eje y de ahí eliminando casi por completo la fricción física. Número 3, descarga de energía, desaceleración. Cuando la red eléctrica sufre una caída de tensión o necesita un aporte inmediato de energía, el proceso se invierte. El motor eléctrico que aceleró el disco pasa a funcionar como un generador. Hola profesor, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas del volante de inercia. Primeramente vamos a hablar sobre las ventajas y la primera es respuesta ultra rápida. Puede inyectar o absorber grandes cantidades de potencia en cuestión de milisegundos. Esta velocidad los hace indispensables para la regulación de frecuencia en redes eléctricas
para sistemas de alimentación ininterrumpida industriales, donde un milisegundo de corte puede arruinar procesos enteros. La segunda ventaja es el ciclo de vida casi ilimitado. A diferencia de las baterías químicas que se degradan con cada uso, un volante de inercia mecánico puede cargarse y descargarse por completo cientos de veces sin perder capacidad de almacenamiento. Su vida útil operativa suele superar los 20 años con un mantenimiento mínimo. Alta eficiencia energética. Gracias al uso de cámaras de vacío y cojinetes de levitación magnética que eliminan la fricción con el aire y los componentes físicos, estos sistemas logran una eficiencia de ida y vuelta entre el 85% y el 90%. Bueno, en este momento, profesor, le voy a hablar de las desventajas del volante. La primera es baja densidad energética. Aunque pueden entregar mucha energía de golpe, no pueden almacenar grandes volúmenes de energía durante largos periodos. La cantidad de electricidad total que guardan es pequeña en comparación con su tamaño y peso, por lo que típicamente se usan para respaldos de pocos minutos o segundos, no para horas o días. La segunda desventaja es autodescarga por pérdidas residuales. Incluso con cámaras de vacío y levitación magnética existe una pequeña pérdida de energía constante debido a la fricción remanente. Si un volante se deja cargado y parado sin uso, perderá parcialmente su energía giratoria en cuestión de horas o días, lo que lo hace ineficiente para el almacenamiento estacional o de reserva prolongada. La tercera y última desventaja son altos costos iniciales. Los materiales requeridos para soportar las altísimas revoluciones, como la fibra de carbono de grado aeronáutico y la tecnología de los cojinetes magnéticos, que hacen que el costo de fabricación e instalación inicial sea significativamente más elevado que el de un banco de baterías convencional. Bueno, profesor, esta ha sido mi pequeña parte de la exposición. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Juan José Ucea Medina y a nuestro grupo nos tocó el tema de volantes de inercia. A mí me tocó la parte de que dónde se usan los volantes de inercia en el mundo y si sería viable en Honduras. Bueno, para comenzar, los volantes de inercia se utilizan en muchos países para almacenar energía y para mejorar la estabilidad de los sistemas eléctricos. Y se encuentran en centrales eléctricas, en industrias, en hospitales y en centros de datos y también en algunos sistemas de transporte como los trenes y los metros. Además, se usa para respaldar las energías renovables como la hidroeléctrica y la eólica, ya que ayudan a compensar las variaciones de generación y mantienen estable el suministro de energía. Y bueno, ahora voy por la parte de si serían viables en Honduras. Y bueno, sí podrían ser viables, aunque dependería de la inversión, ya que pues en Honduras está aumentando el uso de energías renovables. Y renovables y especialmente la energía solar y la hidroeléctrica. Los volantes de inercia podrían ayudar a estabilizar la red eléctrica y proporcionar energía durante cortes muy cortos o variaciones de voltajes. Lo malo es que su costo inicial es bastante elevado, por lo que su uso sería más conveniente en industriales y en hospitales. Y bueno, esto sería toda mi parte y gracias. Hola, hoy vamos a hablar sobre los volantes de inercia, una tecnología que hace ver las baterías de un teléfono como juguetes del siglo pasado. Soy Nelson Hernández y hoy les voy a dar 3 datos que quizás no sabían sobre los volantes de inercia. Bueno, son inmortales. Mientras las baterías de un carro eléctrico o de un teléfono se mueren en unos años, los volantes de inercia, los volantes de levitación magnética pueden cargarse y descargarse
alrededor de unas 100.000 veces y durar 25 años de uso consecutivo sin perder 1 milímetro de capacidad. Segundo, es física extrema. El disco gira tan rápido que si se llegase a romper su jaula blindada, el disco saldría volando a la velocidad de un misil. Tercero, flotan en el aire. El disco flota en el aire gracias a unos imanes posicionados dentro de un tanque al vacío. En resumen, no compiten con las baterías, son aliadas a ellas, son los atletas número 1 en el almacenamiento de energía con velocidad. Bueno, esto fue todo, muchas gracias por su atención.